transistor de doble polaridad, ¿no? Transistor de unión de doble polaridad. Esto viene a ser así. Bipolar. Ya, o sea, transistor de unión bipolar, o sea, de doble polaridad. ¿Cómo que viene a ser eso? El transistor está hecho de 3 materiales semiconductores, ¿no? Habíamos visto que los semiconductores pueden ser del tipo P o del tipo N, dependiendo de qué material se le añade al silicio, de manera de dopaje. Entonces se puede dopar con material trivalente o pentavalente. Cuando es pentavalente da lugar al material tipo N, cuando es trivalente al material tipo P. Entonces el transistor se hace de 3 materiales, que pueden ser uno tipo P, en medio un N, de manera que se forman P, N y P, y así es como se llama. P, N, P. O también podría ser al revés. Podrían ser 2 Ns y en medio un P. Entonces se va a llamar N, P, N. Y a cada uno de los materiales se le agrega un terminal de cobre. Entonces cada uno tiene su terminal de cobre. Lo voy a poner así para que no se confunda. Bien, entonces en la fotografía esa se puede ver varios transistores. Vean que hay de diferentes tamaños y formas. El más sencillito es este, que se llama de plástico, totalmente hecho de plástico, y abajo están los 3 terminales esos de cobre. Y luego vean que los demás tienen alguna parte metálica. Esa parte metálica, que en casi todos tiene un agujero o 2, sirve para empernarlo a un dispositivo llamado intercambiador de calor. Entonces se pone un disipador, un dispositivo que mayormente es de aluminio, que le ayuda a intercambiar calor. Y eso debido a que el semiconductor tiene como su peor enemigo el calor. La temperatura elevada le hace variar mucho sus cualidades. Entonces se lo debe proteger, se lo debe mantener en un ambiente más o menos de temperatura constante. Bien, ahora, en cuanto a los símbolos que se utilizan para el transistor PNP, se utiliza este símbolo. Lo voy a hacer en rojo. Y para el del tipo NPN,
La única diferencia es que la flechita, en lugar de entrar, sale. Los terminales tienen nombres base, como ya habíamos visto, ¿no? Colector y emisor. Lo mismo, colector, base, emisor. Bien. Entonces, C de colector. De base. Y E de emisor. Ahora, fíjense que como está formado por dos uniones, por ejemplo, en el transistor PNP, tengo una unión entre colector y base, ¿sí? Unión PN entre colector y base, y también tengo una unión entre emisor y base del tipo PN. En el otro transistor, en el NPN, simplemente se invierte la situación. Entonces, bien podría pensar, y de ahí surge la idea de la doble polaridad, que tengo en el transistor PNP, vean que el colector es P, la base es N, entonces podría pensar que es un diodo ánodo-cátodo, ¿sí? El ánodo es P, eso está asociado al colector. El cátodo es N, y eso está asociado a la base. Y del mismo modo lo puedo ver desde el punto de vista del emisor. El emisor es P, la base es N, entonces también puedo verlo como si fuera un otro diodo. Ánodo hacia el emisor, cátodo hacia la base. ¿Cierto? Y exactamente lo mismo, pero cambiando de polaridad en el transistor NPN. O sea, el NPN tiene P en la base, o sea, el ánodo es base y el cátodo en colector. Entonces esto vendría a ser así. Base, colector. Tanto que en la otra unión, desde el punto de vista del emisor, es N, o sea, es cátodo hacia el emisor y ánodo hacia la base. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué se llama bipolar? Lo de unión está claro, ¿no? Porque hay dos uniones. Lo de bipolar es porque se le otorga a esas dos uniones distinta polaridad. O sea, para que el transistor trabaje como amplificador, que es lo que nos interesa, en todas las aplicaciones del tipo analógico, se lleva al transistor a trabajar como amplificador. Una otra forma de trabajo que tiene el transistor es como conmutador, o sea, como interruptor, digamos. Pero en esas aplicaciones, el transistor trabaja en dos estados, conduce o no conduce. Y eso está referido más que todo a las aplicaciones del tipo digital. ¿Sí? O sea, esas compuertas AND, OR, NOT, etcétera, que vieron en
en alguna materia en arquitectura de computadoras, si es que la llevaron. ¿Cierto? Esas compuertas lógicas se realizan en base a transistores que están trabajando en uno o en otro estado. O están conduciendo o están bloqueando. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no están trabajando como amplificadores, sino como conmutadores. Porque están en un estado o en otro. Son de dos estados solamente. Ahora, como amplificador, el transistor trabaja en un amplio rango en el que presenta una respuesta lineal. Cuando trabaja en dos estados, su respuesta no es lineal, es más bien discreta, porque tiene solo dos estados, ¿sí? 0 o 1. Conduce o no conduce. ¿Bien? Entonces, en el trabajo del transistor para aplicaciones del tipo lineal, para aplicaciones analógicas, se lo lleva a trabajar en un amplio rango de corrientes y voltajes en la zona lineal de trabajo. Y para ello es necesario dotarle de dos polaridades a esas dos uniones. La unión base-emisor se polariza en directa. Base-emisor en directa. Y la otra unión, colector-base, se la polariza en inversa. ¿Qué quiere decir eso? Base emisora en directa quiere decir que el ánodo tiene mayor tensión que la base. Entonces aquí tengo más, menos, voltaje, base, emisor. ¿Cierto? Positivo el emisor respecto a la base, para que esté polarizada esa unión, ese diodo, en directo. En tanto que la otra unión, la unión colector-base, el otro diodo, debe estar en inversa. Para que esté en inversa, negativo el colector respecto a la base. ¿De acuerdo? Entonces, la unión base-emisor está en directa porque tiene positivo el ánodo, negativo el cátodo en ese pseudodiodo, ¿no? Porque en realidad el transistor no se construye con dos diodos, ¿ya? Simplemente es una forma de ver las polaridades que estoy presentando. Bien. Ahora, en el transistor del tipo NPN se mantiene esto. La unión base emisora en directa. Entonces significa que ahora la base, como es el ánodo, debe ser más positivo que el emisor, que es el cátodo. ¿Sí? Entonces ese voltaje base emisor que aparecía menos más en el transistor PNP, ahora aparece más menos. Y de igual manera la unión colector base, que debe estar en inversa. Entonces el ánodo negativo y el cátodo positivo para la unión colector base. ¿Vamos bien? Entonces, bajo esas condiciones, el transistor actúa como un elemento lineal. Amplificador
lineal. ¿Ya? Bueno, tiene sus irregularidades, ¿no? Pero está, digamos, casi trabajando linealmente. Para evitar esas irregularidades hay que buscar que el transistor no llegue a extremos en esa zona, ¿no? En la zona lineal, que tiene dos extremos. Entonces, si no nos acercamos a esos extremos, el transistor va a trabajar de manera lineal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a haber una relación lineal entre las corrientes de base y colector. Vayamos a esto de las corrientes. Creo que se ve mejor con el símbolo del transistor. Entonces, puedo hablar de tres corrientes. Una corriente de base, una corriente de colector y una de emisor. Resulta que cuando está polarizado del modo que lo hemos visto, la corriente de la base para el transistor PNP sale de la base. Y lo mismo la corriente del colector, en tanto que la del emisor entra al transistor. ¿Ya? Vean que el sentido que tiene la corriente del emisor es el de la flechita. Como la flecha está entrando, entra. En los otros dos terminales siempre sale o es contraria, digamos, a la corriente del emisor. Entonces, en el transistor NPN, como la flechita me está indicando en el emisor, sale la corriente y por los otros dos terminales entra. Bien. Entonces las voy a llamar corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Lo mismo acá. Bien. Entonces tengo dos corrientes en un sentido y una corriente en el otro. Por lo tanto, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, la suma de estas corrientes tiene que ser cero. De modo que la que entra debe ser igual a las dos que salen y viceversa. Entonces, en ambos casos, la corriente de emisor es igual a la suma de las corrientes de colector y base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la corriente de emisor es el resultado de la suma de las corrientes de base y colector. Y además, cuando está trabajando el transistor con la polaridad que hemos mencionado, es decir, en la zona lineal, hay una relación casi lineal y constante entre las corrientes de base y colector. Esta relación, la voy a poner en negro, así se nota. Esa relación ya se me borró. Esta relación dice que la corriente de colector es proporcional a la de base. Y esa proporción la establece un factor al que vamos a llamar beta F.
¿Ya? Entonces, este beta F es casi constante. ¿De qué depende? Depende mucho de la temperatura, depende mucho del estado en que está polarizado el transistor. Entonces, si lo hemos polarizado en la zona lineal y no hay grandes variaciones de temperatura, beta F va a ser una constante. Y esa constante alcanza valores del orden de 100, puede ser un poco menos, puede llegar hasta 50, y alcanzar valores extremos cercanos a los 300. ¿Ya? Entonces, este beta F, que se llama ganancia directa en corriente, puede alcanzar valores dependiendo de principalmente la fabricación del transistor. Los transistores pequeños, los transistores de uso común, alcanzan valores bastante altos, del orden de 300. En tanto que los transistores de potencia, esos grandes que en la foto parecían totalmente metálicos, pueden tener más bien betas pequeños, que pueden llegar a 50. ¿Ya? Entonces, un transistor común va a tener beta del orden entre 100 y 200. ¿Ya? Y los transistores ya un tanto más especiales pueden llegar a betas del orden de 300 y los de potencia bajar hasta 50. Bien, entonces, este factor beta F, que como les digo, depende de la temperatura y de el grado de polaridad que se le dé al transistor, se puede considerar constante. Ahora, las características del transistor, ¿no? Habíamos visto en el diodo la característica entre corriente y voltaje, ¿cierto? Que decíamos que es una traza exponencial en el diodo. En el transistor, como no tenemos dos terminales como sucede en el diodo y hay una sola característica, en el transistor hay 3 terminales, entonces se habla de 2 características. Una característica se llama de entrada y la otra de salida. ¿En qué sentido? En el sentido en que al transistor lo vamos a poner como si fueran 2 puertas. Una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces, la puerta de entrada la constituye la unión base-emisor y la de salida la tomamos respecto al emisor en el colector. Entonces, el emisor está sirviendo de terminal común. ¿Sí? En ese sentido, hablamos de característica de entrada y característica de salida. Entonces, la característica de entrada la conforman la corriente de base y el voltaje base emisor.
tanto que la característica de salida estaría conformada por el voltaje entre colector y emisor y la corriente de colector. No, obviamente para el transistor PNP es exactamente lo mismo, nada más que hay que cambiar las polaridades y los sentidos de las corrientes, ¿eh? Entonces, trabajemos solamente con el NPN. Ya sabemos que para el PNP todo lo que hay que hacer es cambiar las polaridades de los voltajes y los sentidos de las corrientes. Bien, entonces ahora sí tenemos definido lo que son la puerta de entrada y la puerta de salida, teniendo al emisor como terminal común. Por eso se suele denominar a esto configuración de emisor común. Bien, entonces el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. La entrada se la considera desde la base, la salida desde el colector. Ahora sí vamos a las características. Característica de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con la característica de entrada? A la relación entre la corriente de base y el voltaje base emisor. Para verla más claramente esa relación, podríamos considerar el siguiente circuito. Una fuente de voltaje, su resistencia en serie, el transistor, el emisor común, ¿cierto? Entonces, vean que esta configuración a través de la que vamos a establecer la relación entre los elementos de entrada, corriente de base y voltaje base emisor, es idéntica a la que habíamos usado para el diodo, ¿sí? O sea, esto le voy a llamar voltaje en la base. Resistencia en base, ¿cierto? Una fuente de voltaje variable, ¿cierto? Voy a hacer variar. Y en serie pongo una resistencia. ¿Qué es lo que busco con esto? Ver cómo se comportan la corriente de base y el voltaje entre base y emisor. Como les había mencionado, esto es una fuente de voltaje en serie con una resistencia y una unión PN, vale decir un diodo. Entonces la característica no puede ser otra que la que ya conocemos del diodo. Si el voltaje base emisor, que lo he colocado en el eje horizontal,
tanto que el vertical es la corriente de base. Entonces, si este voltaje base emisor es negativo, ya sabemos que el diodo no conduce, o si conduce hay una corriente muy pequeña, del orden de los nano o picoamperes. Entonces, imperceptible la corriente en polarización inversa. Al pasar a la polarización directa, vale decir cuando el voltaje base emisor es positivo, la corriente fluye, pero en muy poca cantidad, hasta que el voltaje base emisor alcanza valores del orden de 0,5 voltios, donde ya es notoria la corriente y esta crece exponencialmente, tendiendo a mantener el voltaje base emisor en un valor muy próximo a 0,7 voltios. ¿Sí? Esa era la característica de un diodo. Entonces aquí tengo más o menos 0,7 voltios. Y el arranque aproximadamente en 0,5 voltios. ¿Ya? Entonces, entre 0,5 y 0,7 ya hay corrientes muy notorias en la base. Antes del 0,5 la corriente es muy pequeña. En polarización inversa todavía más pequeña. Bueno, es la característica de entrada del transistor, es la misma que de un diodo. Esto acá. Ahora, ¿qué sucede con la salida? O antes, si quisiéramos escribir esta relación corriente-voltaje en la entrada, tendríamos que recurrir a la ecuación de Shockley, ¿no? Esa ecuación exponencial que nos había planteado Shockley, que dice que la corriente en el diodo, en este caso la corriente en la base, es igual a una constante llamada corriente inversa de saturación por, y habían dos factores, ¿no? Un factor exponencial y uno constante. Entonces aquí solo aparece el término exponencial, voltaje base emisor dividido voltaje térmico. ¿No? En la ecuación del diodo aparecía una N, que era un número comprendido entre 1 y 2. En el transistor, digamos que ese número es básicamente 1. Entonces, este VT es el voltaje térmico, que aproximadamente a temperatura ambiente anda por los 26 milivoltios, ¿sí? Ese ya lo conocemos. Voltaje térmico. ¿Por qué se llama térmico? Porque depende de la temperatura. Entonces, este es aproximadamente 26 milivoltios. Para temperaturas del orden de 30 grados centígrados, un poco menos, un poco más, o sea, digamos entre los 20 y los 35 grados. 25, 35 grados, anda por los 26 milivoltios. Cambia muy poco porque es dependiente de la temperatura absoluta. No, desde luego que si lo sometemos a temperaturas muy bajas, si lo llevamos al polo norte, este 26 milivoltios va a disminuir. Si lo llevamos al desierto del Sahara a mediodía,
donde las temperaturas superan los 40 grados, seguramente ya no van a ser 26, sino un poco más, 27, 28, no sé. ¿De acuerdo? Entonces cambia muy poco con la temperatura y aproximadamente a la temperatura ambiente se desarrolla alrededor de los 26 milivoltios. Bueno, entonces eso en cuanto a la característica de entrada. Pasaremos a la de salida. Esto ya está muy próximo a cortarse, así que mejor no le daremos gusto y vamos a cortar. Inmediatamente nos volvemos a conectar. Listo. Bien. Entonces, para la característica de salida, vamos a completar el circuito. Habíamos puesto en la base una fuente de voltaje con su resistencia. Bien. Y ahora vamos a poner en el colector lo mismo, una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esta fuente, para distinguirla de la otra, la voy a llamar BCC porque está asociada al colector, y la resistencia también con subíndice C. Listo. ¿De esto qué nos interesa? Nos interesa ver cómo se comportan la corriente de colector versus el voltaje colector emisor. ¿Cierto? Y eso nos interesa ver cómo depende una de la otra, y para eso vamos a hacer cambiar el voltaje BCC. Vamos a ir aumentando, disminuyendo y verificando en cada estado cuánto es IC y cuánto es BC. Bien, entonces resulta que esa relación es dentro de un rango apreciable, bastante plano, es decir, casi constante. Voltaje colector emisor ahora es el eje horizontal, corriente de colector el eje vertical. Entonces decía que hay una respuesta bien plana en un amplio margen. Más o menos así. ¿Ya? Pero que como habíamos visto en una lámina anterior, la corriente de colector es dependiente de la corriente de base. ¿Sí? Corriente de base está sujeta a la corriente de colector por el factor beta F. Entonces, esta curva que acabo de dibujar
le corresponde a algún valor de corriente de base. Ya, lo voy a llamar IB1. Si modifico algún parámetro en la entrada, es decir, que puedo modificar el voltaje BBB o la resistencia RB, cualquier área que se modifique en la corriente de base. Entonces, si logro que aumente la corriente de base, necesariamente va a aumentar la corriente de colector. Entonces voy a tener para un determinado valor de IB otra curva, muy parecida a esta, ¿sí? Desplazada. Entonces esta le corresponde a una IB2 que es mayor que la IB1. Lo contrario sucedería si hago disminuir la corriente de base, ¿no? Si bajo el voltaje BBB, disminuye la corriente IB, entonces si el factor beta es constante, va a disminuir IC. Y la respuesta la voy a ver más o menos acá. Esta la voy a llamar IB menos 1, que es menor que la IB1. ¿Cierto? Entonces, a medida que aumento la corriente de base, esta curvita se me va subiendo. Si la disminuyo, la curvita se va bajando. ¿Bien? Entonces, en la característica de salida, no tengo una curva, sino una familia de curvas. Cada curva le corresponde a algún valor de corriente de base. ¿Sí? Por la relación que existe entre corriente de colector y corriente de base. Ahora, en esta característica se pueden distinguir tres zonas, ¿no? Una zona que la voy a marcar así. En la que la respuesta es bastante plana. A esa región se la conoce como región activa normal. Voy a anotar aquí. Normal. Bien. Ahora, esa región activa normal se encuentra entre dos extremos. Un extremo que lo podemos ver pegadito al eje vertical, al que se conoce como región de saturación. ¿Ya? Entonces, la región de saturación es aquella que aparece bien pegadita al eje vertical. ¿Qué tiene de característico? Que el voltaje colector emisor es muy pequeño. ¿Sí? Voltaje colector emisor muy pequeño. Y la corriente de colector, naturalmente, que sigue dependiendo de la corriente de base. Pero en todos los casos, voltaje colector emisor es muy pequeño. Tan pequeño como 0,2, 0,3 voltios. La otra región, ¿no?
que había mencionado tres. La primera es la región activa normal, la segunda la de saturación, la tercera se encuentra más bien pegadita al eje horizontal. Ya esa se la conoce como región de corte. ¿Qué tiene de característico la región de corte? Que la corriente de colector es muy pequeña. Si nos vamos al extremo, tiende a cero. Corriente tendiendo a cero es como circuito abierto. ¿Ya? Entonces, la región de corte hace aparecer al transistor como un circuito abierto en la salida. Tanto que la desaturación, como el voltaje es pequeño, lo hacemos tender a cero, está apareciendo la unión colector-emisor como un cortocircuito. ¿Sí? Voltaje cero es cortocircuito. En realidad no llega a cero, pero está cerca de él. Bueno, entonces esas dos regiones extremas, la de corte y la de saturación, son regiones que debemos evitar para que el transistor pueda operar de manera lineal. Entonces, lo que buscamos en el transistor es que opere en la región activa normal y lo más alejado posible de estas dos regiones extremas, de la de corte y la de saturación. ¿Ya? Entonces, el objetivo de el arreglo externo al transistor es que el transistor opere en la mitad de la región activa normal en lo posible. Lo voy a anotar. Objetivo del circuito externo. Ese circuito externo está formado por fuentes de voltaje. Fuentes voy a poner en general. Y resistencias. Es que el transistor, seguiremos por acá porque abajo ya no hay espacio. Opere en la región central de la RAM. ¿Ya? Entonces, el circuito que le vamos a adicionar al transistor, porque el transistor solito no sirve para nada, necesita de las resistencias y las fuentes, o por lo menos una fuente, es que el transistor opere al medio de la región activa normal, por lo menos cercano al centro de la región activa normal, lejos de las regiones de saturación. ¿Ya? Bueno. Ok, entonces una vez que tenemos eso claro,
podríamos ver algunos circuitos que se emplean con ese fin. Entonces vamos a ponerle como título circuitos de polarización. Okay. Entonces, con el objetivo de darle al transistor la oportunidad de trabajar en medio de la región activa, hay circuitos muy tipificados. El más sencillo es el que emplea solo dos resistencias y una fuente de voltaje. Voy a dibujar el circuito. Ya, así es como lo vamos a dibujar normalmente este circuito. En realidad corresponde a esto. ¿Sí? Si yo quisiera dibujarlo completo, tendría que haberlo hecho así. ¿No? Pero lo voy a hacer de esta manera. Voy a poner un nodo que corresponde al voltaje de la fuente respecto al cero. Este es el cero. ¿Estamos bien? Entonces lo dibujaré de la manera que está a la izquierda. Una fuente de voltaje, dos resistencias, EDB, EDC. Vamos ahora con el cálculo del punto de polarización. A ese punto de polarización se lo conoce como punto Q. Punto Q. Enseguida vamos a ver qué es. Bien. Entonces, trabajamos con el circuito de entrada. Debo hallar la corriente de base, el voltaje base emisor. Pero decíamos que el transistor en la característica de entrada opera como un diodo polarizado en directa. Y del diodo polarizado en directa hemos visto que mantiene casi constante el voltaje entre ánodo y cátodo. ¿Qué necesita para que se mantenga así? Que haya un determinado valor de corriente o que la fuente lo lleve a superar el voltaje de arranque. Ese es 0,5 voltios más o menos. Entonces se va a mantener alrededor del 0,7. Podrá bajar un poquito, podrá subir un poquito, pero podríamos aceptar que el voltaje base emisor es constante. ¿Ya? Entonces, una aproximación al cálculo para no tener que meternos con esa ecuación
exponencial con la que se relacionan los parámetros de entrada del transistor, es que lo vamos a aceptar a ese voltaje como constante. Entonces, aceptaremos que el voltaje base emisor es aproximadamente 0,7 voltios. Bien. Entonces, el único parámetro que nos interesa o que nos queda por determinar es la corriente de base en la característica de entrada. Y eso lo puedo hacer aplicando la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Aplico la ley de Kirchhoff de voltajes. Voy sumando voltajes. Creo que se ve mejor aquí en este circuito. Voy a empezar aquí. Me voy a mover en este sentido y voy a cerrar por acá. ¿Ya? Entonces voy por la fuente, paso por EDB, la unión base emisor y vuelvo a la fuente. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff en ese lazo que acabo de dibujar, tengo menos BCC, ¿cierto? Porque primero voy a toparme con el menos, después el más ya no lo pongo. Menos BCC más el voltaje en la resistencia RB, que es el producto resistencia por intensidad, ¿cierto? Eso dice la ley de Ohm. Resistencia RB, intensidad ID. Y a continuación está el voltaje entre base y emisor. Con eso llegué al punto de partida. Entonces esta suma dice Kirchhoff que es 0. Y de aquí ya puedo despejar ID. Será BCC menos voltaje base emisor dividido RB. ¿Bien? Entonces ya tengo la característica de entrada. Ya sé cuánto es la corriente de base. Asumiendo, desde luego, que el voltaje base emisor es 0,7. Lo cual no está lejos de la verdad. ¿Alguna duda hasta ahí? Nada, seguimos. Y con esto vamos a terminar. Entonces ya conocemos la corriente de base. En la salida, esto me permite determinar la corriente de colector, ¿sí? Porque yo sé que si el transistor está en la región activa, la corriente de colector es beta F por IB. Entonces, necesitaré obviamente saber cuánto es beta F y eso me lo va a decir el fabricante, ¿no? Compro un transistor y el fabricante me va a dar su hoja de datos y me dirá beta F es tanto. Pero no me da exactamente el valor, él me da un rango, me dice, este transistor tiene un beta F mínimo de 100, máximo 200, típico 170, algo así más o menos suelen dar en las hojas de datos. ¿De qué depende que sea 100 o que sea 200? Depende del momento en la fabricación. Pueden salir 1000 transistores, algunos van a tener beta 100, otros van a tener 120, otros 130. ¿De acuerdo? Entonces, para el fabricante no es primordial darle el valor exacto de beta.
Lo que le da es un rango. Pero le da el valor típico, o sea, es el valor promedio, digamos, de todos los transistores que botó de la fábrica. Entonces, es conveniente para algunos casos trabajar con ese valor promedio y para algunos pensar que es el valor mínimo, porque ese es el peor caso. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo, podemos trabajar con el típico o con el mínimo del valor de beta L. De cualquier manera, ya tenemos IC. Y ahora solo nos falta determinar el voltaje colector-emisor, ¿no? Para ello vuelvo a dibujar la parte de salida del circuito. Y aquí lo que estamos buscando es esto. No, en realidad queremos relacionar ello con la corriente de colector, que es esta corriente que ya la conocemos. Entonces, hacemos lo mismo que en el anterior. Aplicamos ley de Kirchhoff de voltajes y vamos a sumar los voltajes en el sentido de la corriente de colector. Entonces, empezaré aquí abajo y me voy a mover por la fuente, por la resistencia y por el transistor. ¿Sí? En ese sentido. Empiezo aquí. El primer voltaje que encuentro es con polo negativo VCC. Enseguida está la resistencia RC. El voltaje en ella, por ley de Ohm, es RC por IC. Y finalmente está positivo VCE, voltaje colector-emisor. Como ya llegué al punto de partida, esta suma es 0. Y listo, ya puedo despejar VCE. Es VCC menos RC por IC. Esto es más, ¿no? Perdón. Vuelvo a hacer la suma. Menos VCC, ¿cierto? Más, porque la corriente va de derecha a izquierda, esto polariza más, menos. Entonces, más RC por IC. Y más también VCE. ¿Cierto? Entonces, este VCC va positivo al otro lado y el RC por IC negativo. Y esto es lo que me permite determinar el voltaje colector-emisor. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está ese voltaje colector-emisor y dónde está esa IC? Vuelvo otra vez a dibujar la característica del transistor. Aquí decíamos VCE y aquí IC. ¿Cierto? Y la curva del transistor, aquí voy a dibujar solo una curva, la que le corresponde a esta corriente de base que hemos determinado en la característica de entrada. Entonces, solo una curva. Esta. La del IB del punto. Esto dice que va a terminar en 10 minutos, así que ahí nos despediríamos. Bien, entonces tengo IB determinada en la característica de entrada y
eso me ha definido cuál es el comportamiento entre IC y BCE, que debe estar necesariamente sobre esta curva, en algún punto de esta curva. Voy a creer que es aquí. Bueno, no es necesario creer simplemente porque podríamos haber determinado más claramente aquello. ¿Cómo? A través de esta ecuación. Esta ecuación a la que se conoce como recta de carga. ¿Por qué se llama así? Simplemente porque si de ella despejo IC y la vuelvo variable, entonces digo IC es igual. Vean que si despejo IC voy a tener BCC positivo dividido RC. Negativo va a ser BCE dividido entre RC. Entonces tengo 1 sobre RC por BCE, al que también lo voy a tomar como si fuera variable. ¿Sí? Entonces, IC es el eje vertical, lo que llamábamos Y en cálculo, ¿se acuerdan? Y BCE es el eje horizontal al que llamábamos X. Entonces tengo la ecuación Y igual a una constante, porque BCC es constante, es el voltaje de la fuente. RC es constante, es el valor de la resistencia RC, ¿cierto? Entonces, tengo IC igual a una constante menos 1 sobre RC, a eso se llama pendiente, ¿cierto? Al ser la pendiente negativa, quiere decir que la recta cae. ¿Sí? Entonces la ecuación es Y igual a Y sub 0, o lo que no sé qué le habrán llamado en cálculo, M por X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa ecuación? Es una recta que corta el eje vertical en Y sub 0 y cae con pendiente negativa, ¿cierto? Con pendiente M. Ahora, en algún punto va a cortar el eje horizontal. ¿En qué punto? En aquel en el que Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, este punto de corte es el que corresponde a Y0. Y es 0 cuando X es igual a Y sub 0 sobre M. ¿Sí? Y sub 0 sobre M. En nuestra ecuación, Y sub 0 sobre M sería BCC sobre RC dividido RC, o sea que se cancela el RC y esto es igual a BCC. Y el Y sub 0 viene a ser BCC sobre RC. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a trazar simplemente la ecuación de la recta de carga. Dice BCE. Trazo la ecuación de la recta de carga. Esta ya sé que corta el eje vertical en el valor BCC sobre RC. Son valores conocidos. Y el eje horizontal en el punto BCC. ¿Bien? Y ya no necesito tener el dibujo de la traza de la característica de salida. Simplemente en esta recta de carga
ubico el punto BCE mayúsculas y C mayúsculas. ¿Cierto? Y a ese punto se lo llama punto Q. Y dependiendo la ubicación de este punto, yo voy a saber si el transistor está en la mitad de la región activa, se acerca a la saturación o al corte. ¿Cierto? Entonces, la ubicación del punto Q me dice, si está aquí al medio, está en la RAM. Si se tira hacia arriba, tiende a la saturación. Si se tira para abajo, tiende al corte. Y eso es lo que no quiero, ¿no? Quiero evitarlo. Quiero evitar que se acerque a la saturación y también que se acerque al corte. Entonces, mi idea que debo tenerla fija es que el punto Q se encuentre en la mitad de la RAM. ¿De qué depende eso? Del transistor y depende de los valores que elija de resistencias y de fuente. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Nada. Entonces, nos despedimos hasta el día viernes, ¿eh? El viernes continuamos con circuitos de polarización. Listo, ingeniero, nos vemos.